andan sobrados, y con lo que se está descubriendo de petróleos, de pizarras y tal, que están sobrados. Que el Zenit está de modé. Y digo, joder, pues está muy bien que el Zenit esté de modé, porque es que nunca había reconocido, o sea, últimamente está viendo muchos, como el señor Gurufao, lo ha hecho Citibank, lo ha hecho mucha gente y tal, que jamás habían hablado del Zenit del petróleo, y curiosamente la primera vez que hablan es para firmar el certificado de función sin haber reconocido que había partida de nacimiento del Zenit del petróleo. Esto es curiosísimo, ¿no? Es una cosa muy interesante, porque uno dice, pero bueno, ¿esto cómo puede ser, no? Y es que esto es lo que plantea ASPO, es decir, lo de abajo es el petróleo, lo otro son los petróleos no convencionales, estas líneas de aquí, no sé cómo voy de tiempo, lo mismo me estoy comiendo todo el tiempo. Bueno, estos son los petróleos no convencionales, que son no convencionales todo lo que sale de aguas ultra profundas de más de 500 metros de lecho de agua de mar, o el petróleo que sale de extraerlo de por encima del círculo polar ártico, se llama petróleo polar, o el petróleo de las arenas asfálticas de Canadá, que hay que estrujar las arenas y luego hacer tratamientos químicos brutales y tal, y con mucha agua y mucho hidrógeno y mucho gas y mucho metano para sacar un líquido combustible aceptable, y líquidos del gas natural, etcétera, etcétera. Y este es el gas natural, que también tiene su fecha de declive, y Zenit, y este es el gas natural no convencional, aproximadamente una década después que el petróleo. Aquí está, esto nos lo presenta uno de los lectores de nuestra web, que nos facilita mucho la vida con estas estadísticas, y nos presenta la producción mundial de los líquidos combustibles. Primero la producción mundial de petróleo, que se ve en la de abajo, que se ve claramente que desde el año 2005, se ve claramente desde el 2005, pues prácticamente no sube, es decir, no está creciendo, a pesar de que se mantiene tal. Y luego, si sumas todos los demás líquidos combustibles de peor calidad, los líquidos, el petróleo no convencional viene a ser al petróleo convencional, al West Texas o al Arabian Light de Arabia Saudita, lo que los activos tóxicos eran a las acciones de mucho valor, en las AAA, ¿no? Pues eso es lo mismo, es basura energética que se está empaquetando, lo mismo que lo de los pisos, como si fueran AAA y se están encajonando ahí, ¿no? Bueno, pues este es el asunto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la energía está puesto de otra manera, lo de abajo es el petróleo convencional, que se ve que no crece, y lo de arriba, sumándole todos los demás líquidos combustibles, que todavía está creciendo un poquitín, pero de hecho se estaba creciendo un 1,6, un 2%, desde el año 70 se crecía un 2% en el consumo, y desde el año 2005 está claro que no estamos creciendo. Y no solamente no crecemos, sino que si mirásemos realmente a fondo, veríamos que estamos teniendo cada vez menos energía neta, porque sacar energía desde 6.000 metros de profundidad en la bahía de Santos, petróleo, o sacar energía de unas pizarras bituminosas, petróleo de pizarras bituminosas, exige muchísima energía, con lo cual queda menos energía neta a la sociedad. En el fondo, tú estás contabilizando esa energía como la energía que estás metiendo para producir esa energía, la contabilizas como uno, y cuando sacas vuelves a contabilizar como uno, tienes dos, y en realidad no son dos. Eso pasa con los biocombustibles, por ejemplo. O sea, yo utilizo en los tractores gasóleo, utilizo en las máquinas cosechadoras gasóleo, en los fertilizantes meto derivados del petróleo, los pesticidas, aro la tierra, todo con petróleo y derivados del petróleo, y luego saco biocombustibles, soja o lo que sea, los proceso en una fábrica con derivados del petróleo, y cuando ya saco los biocombustibles, resulta que me rinde un 1,05 cada litro de etanol, el equivalente a un litro de petróleo. Pero además con un poder calorífico mucho menor, es aproximadamente el 67% del petróleo, con lo cual estamos haciendo un pan con unas hostias. Estamos contabilizando 1 millón de barriles diarios de combustibles de bioetanol y resulta que nos estamos llevando otro 1 millón de barriles de petróleo bueno para producir 1 millón de barriles diarios de etanol. Entonces esto no tiene sentido. Pero bueno, ahí están, haciéndolo. Y todavía aquí entra, ese biocombustible entra con impuesto cero, porque los del gobierno han considerado que eran más ecológicos y lo hacían, se importa de Indonesia, se importa de donde sea. Bueno, pues estos son gráficos de países que ya están en declive, como uno de ellos es Estados Unidos. México está en un declive terrible, Indonesia ha pasado a ser país de la OPEP y se ha tenido que salir de la OPEP porque ha empezado a importar petróleo, como se ve ahí en el punto rojo. Kuwait está también, bueno, hay muchos, ¿no? En todos los países del Mar del Norte se ve claramente que están en un declive. El gris es la producción, el verde es la exportación y el rojo son las importaciones. El Reino Unido estaba importando, descubre el Mar del Norte por aquí, empieza a producir petróleo, aquí se convierte en exportador de petróleo, hay un bache aquí, una crisis financiera, sigue exportando petróleo, pero hay una caída tan brutal de la producción que aquí empieza ya a importar petróleo. Y esta es la caída de Noruega y esta es la caída de Dinamarca, es decir,
que cuando las cosas son limitadas y finitas, pues terminan cayendo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final lo que está habiendo son guerras por los recursos. Y cuando entramos, estos son dos países que van a ser las próximas víctimas propiciatorias de nuestros demócratas, que van a imponer democracias allí ahora, en los próximos años, o en los próximos meses, o en los próximos días. ¿Qué es lo que han hecho? Pues lo mismo que hicieron, o qué es lo que pretenden hacer, lo mismo que hicieron en Irak primero y en Libia después. ¿En qué consiste eso? Consiste en bombardear un país, devolverlo. Cuando un país es exportador de petróleo, su petróleo no aumenta, su producción no aumenta mucho, pero su consumo interno aumenta porque yo gano muchos dólares con el petróleo que exporto y desarrollo en mi país, resulta que empieza a consumir más energía. Por tanto, mis exportaciones decrecen más rápidamente. Y este es el caso, ahí ven en negro cómo aumentan las importaciones, cómo aumenta el consumo de Irán, la raya negra, o cómo aumenta el consumo de Venezuela desde el año 60, especialmente desde el año 90 y tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo estaba pasando en Libia y en Irak. Estaban aumentando drásticamente su consumo. Entonces, si yo bombardeo un país, lo reduzco a la edad media o a la edad de piedra, pero dejo su infraestructura de petróleo intocada, pues joder, aumentan mucho las exportaciones, que no, esto que se las apañe como pueda. Bueno, a la edad media algo rico y tal y cual, pero ahí queda un poquito de tela marinera, a pesar de que la cuestión no les ha salido tan bien. Y aquí es donde se ve todo esto, ¿no? Entonces, el petróleo de Arabia Saudita, por ejemplo, es preocupante. Lo que pasa es que esto sabe quién les caliente, claro. Estos no están produciendo como nosotros 4 millones como los iraníes o 2,5 millones de barriles diarios como los venezolanos. Estos producen 10 millones de barriles diarios. Pero ahí pueden ver en verde cómo van sus exportaciones. Están cayendo drásticamente porque su consumo interno está aumentando violentamente. Quizá tenga algo que ver el hecho de que haya habido una explosión en un oleoducto reciente en Arabia Saudita y que estén diciendo la prensa occidental fundamentalmente que hay una revuelta chiitas que tiene muy mala pinta en la parte del Golfo Pérsico y que a lo mejor no les va a quedar más remedio. Ellos no querían, pero no les va a quedar más remedio que entrar allí a poner. Bueno, pues esto es lo de la tasa de retorno energético, que es un concepto que en mi pueblo lo llamaban hacer un pan con unas hostias o matar moscas a cañonazos. Y ya nos hemos olvidado lo que significa. Significa que si tenemos una energía de mucha calidad, yo consumo un barril de energía, ojo que no estoy hablando de dinero, consumo un barril de energía para producir energía, un barril de petróleo, y saco 100 barriles y los pongo a disposición de la sociedad. Eso es lo que se llamaba una alta tasa de retorno energético. Entonces, eso va decayendo con el tiempo, porque los pozos se van agotando, cada vez están más profundos, cada vez los yacimientos son más pequeños, tienen más azufre, están más lejanos, son más difíciles de encontrar, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa tasa va disminuyendo. Entonces, al final llega un momento en el que a lo mejor estamos matando moscas a cañonazos y estamos gastando una cantidad de energía tremenda. El petróleo, esto es un gráfico de Charles Hall que muestra que el petróleo en Estados Unidos al principio eran 100, es 100 a 1, es decir, yo gastaba una unidad de energía, ahora en los años 70 estaban en 20 a 1, 30 a 1, ahora están en 10 a 1 y algunos más por debajo. Y hay yacimientos que han pasado ya por debajo de 5 a 1 y han tenido que cerrar, porque cuando uno ya está en 1 a 1, es decir, si yo tengo que gastar un barril de energía para sacar un barril de petróleo, mire usted, señor economista y señor ministro de Economía, ponga el barril si le sale del pirindolo a $45.000, pero no va a sacar más barriles del petróleo del subsuelo, aunque haya petróleo en el subsuelo, porque le va a costar más energía que la energía que va a obtener. Está usted haciendo un pan con unas hostias. Es decir, que no. Y entonces, claro, eso es lo que la gente no quiere ver. Bueno, aquí a lo mejor me estoy entreteniendo demasiado. Quería mostrarles solamente que si hubiera petróleo, no tendríamos por qué ir a estas profundidades. Esta otra de aquí es la profundidad donde dice Repsol que ha descubierto la Bahía de Santos en frente de Brasil. Aquí está el petróleo, estos son 6.000 metros, que es como colocar una tubería de 20 alturas de la Torre Eiffel. Los que están debajo de la Torre Eiffel, imagínense, pues 20, la tubería 20 veces más larga, más alta que todo eso, meterla para abajo, ¿no? Estos son las arenas asfálticas de Canadá y cómo se saca el petróleo de ellas. Evidentemente con mucho petróleo metido en esas máquinas horrorosas y evidentemente con mucha agua cuyos desechos luego van a parar a unos estanques infinitos, espantosos, que dejarían a Bolivén palidecer. Pero el asunto todavía es peor. Las exportaciones. ¿Qué pasa con las exportaciones del petróleo? La producción mundial está aquí arriba en gris y está cayendo ya ligeramente, pero es que son las exportaciones. Estamos exportando aproximadamente, se exportan, los países exportadores solo exportan 42, ahora 40 millones y van para 39 de los 85-86 millones de barriles diarios que se producen en el mundo. Solo se quedan para la exportación, el resto lo consumen los propios productores de petróleo.
Con lo cual, los que somos importadores netos deberíamos preocuparnos mucho por esto. O sea, yo no entiendo a un ministro de Industria o un ministro, no sé si fue el de Economía, el que dijo, bueno, lo de Irán no importa, estamos consumiendo el 14% del petróleo que quemamos en España de Irán, pero como somos obedientes, le vamos a decir a nuestros amigos americanos que mañana dejamos de comprar los iraníes, porque lo vamos a encontrar en otro sitio. Hay que ser cándido, de verdad, no me crean a mí, hay que ser cándido y lerele, hay que ser lerele. Porque vamos, si piensa que va a encontrar el petróleo equivalente en Irán y que le va a servir también para las refinerías, porque no todos los petróleos sirven para todas las refinerías, le va a servir para las refinerías. El petróleo que le van a comprar ahora, le van a vender ahora, al precio que se le ponga en el pirindolo, porque hay una cola de países a los que les han obligado, entre ellos los del sur de Europa, Grecia, Italia, España, les han obligado a prescindir de eso en cantidades industriales. Y cuando vayan a la puerta de los pocos que producen a decir, yo quiero de esa rayita verde, le van a decir, pues hijo, ya no son 90, son 120, 130 dólares el barril. Y eso que lo pague el erario. Vale, muy bien, perfecto. Entonces aquí he hecho un cruce, estas tres rayas, roja, rosa y azul, son los simulacros de consumo, importaciones necesarias, no me crean, compruébenlo, los datos son públicos, las importaciones necesarias de tres grandes bloques, Estados Unidos, Europa de los 27 y Japón, en tres variantes, si decrecen el 1% en la azul, si no crecen en la rosa y si crecen el 1% en la roja. Bueno, pues el conflicto, solamente ignorando el resto del mundo, el consumo del petróleo del resto del mundo, el conflicto que se plantearía por el petróleo que importan entre esos tres grandes potencias estaría entre el 2015 y el 2020. Pero si además metemos a otra serie de países, como por ejemplo son China, India o Pakistán, que tienen también armas nucleares, y va a ser difícil decirles, oye, ustedes no juegan, aquí estamos los poderosos, ustedes no juegan. Bueno, pues China, India y Pakistán ya han dicho que ellos también quieren jugar. Bueno, pues si ellos quieren también jugar y nos seguimos olvidando del resto del mundo, el conflicto está entre el 2010 y el 2015, según se mire. Es decir, que lo tenemos encima. Bueno, esta es la producción mundial de petróleo por persona, que ya lleva cayendo desde el 2005, las exportaciones por petróleo de por litros al mes y persona. Este es el gas natural, que también está próximo al cenit y no lo van a resolver ni el gas de hidrato ni el de pizarra. No sé cómo voy de tiempo. ¿Me he fundido todo el tiempo? No, tranquilo, tienes... ¿O están abrumados ya? Están muy abrumados. O dicen, no, pues ahora hacemos lo del carbón. Bueno, pues el carbón también tiene su cenit, ahí lo ven, y el problema del carbón además también es gravísimo. Ahora ha publicado el responsable de Asco Italia, que es un profesor de la Universidad de Florencia, con el que tengo una buena amistad, tiene una web, un blog que se llama Cassandra's Legacy, y acaba de publicar un blog en el que se muestra cómo está aumentando de forma pavorosa el consumo de carbón por parte de todo el mundo, pero especialmente por parte de China. Posiblemente en 5 o 10 años más el carbón vuelva a superar al petróleo en volumen neto de extracción en petróleo, en toneladas de petróleo equivalente. Lo cual es dramático, porque como es mucho más contaminante que el petróleo y muchísimo más contaminante que el gas, pues vamos a pegar un reventón. Pero claro, a ver quién le dice a los chinos que no consuman más. Porque hemos visto antes dónde estaban respecto a nosotros. Es decir, tendríamos autoridad moral si nosotros primero bajamos el 80 o el 60% de lo que nos corresponde y luego vamos a enseñarles a los chinos cómo hay que hacer para ser modestos en los crecimientos. Pero antes no lo vamos a poder hacer porque no nos van a creer. Entonces, el carbón tiene un problema, y es que ahí, aunque está hacia el 2030 el cenit del carbón, con todos los carbones buenos, malos, medianos, mediocres y ultracontaminantes de bajo poder calorífico, y muchas cenizas y muchas partículas al aire cuando se queman, pues resulta que está en el 2030, pero el contenido energético del carbón puede llegar a su cenit en el 2015-2020 como mucho. Y este es el uranio, que también tiene su cenit. Hay mucha gente que dice, pues ponemos centrales nucleares, entre otros los del foro nuclear y los especialistas del lobby pronuclear. Pues ponemos más centrales nucleares. Bueno, para las 440 centrales nucleares que hay funcionando en el mundo, estos son los recursos. Y curiosamente, la producción es la que está en naranja, y se calcula que llega a su cenit hacia el 2015 o 2020 de los recursos que se llaman razonablemente asegurados, estos de aquí. Luego, si metemos los recursos razonablemente asegurados, pero con un coste de mover mucha más minería, porque son minas de menor concentración, y si sumamos los costes de meter los recursos que se llaman inferidos, creo que por allí puede haber algo. Hay en Bonaldibor, en Extremadura, me han dicho que hay algo. Vale. Bueno, sumando todo eso llegamos al 2030. Si no sumamos, estamos en el 2015 o 2020. Y luego a ver quién va a llenar las centrales nucleares cuando esto empiece a